Bien, entonces, actividad 5.19, ¿bien? Les decía que ayer hice esto, en el video que mandé ayer, y hoy haremos esto, ¿bien? Entonces, ¿qué me dice? Que obtenga de esta expresión algebraica las tres notaciones. Bien, bueno, quien vio el video ayer sabe que cuando me refiero a estas notaciones, son las notaciones generadas cuando al árbol que representa esta expresión, ¿verdad? Esta expresión, cuando al árbol que representa esa expresión, lo recorremos con el recorrido en preorden, en entreorden y en posorden. ¿Bien? Esto ya sería recorrido de árbol aplicado a expresiones algebraicas. Bueno, las expresiones algebraicas en números reales son operaciones todas binarias. La suma tiene dos sumandos, la resta tiene dos términos que le llamo minuendo y sustraendo. La potencia tiene dos términos, que uno es la base y el otro es el exponente. Las raíces, en este caso raíz cuadrada, se va a considerar una potencia, o sea que también va a tener base y exponente, una división. Va a tener también dos hijos, bien, dos términos, el izquierdo y el derecho, y siempre voy a considerar que el izquierdo es el numerador, bien, y el derecho es el denominador. Bueno, para confeccionar el árbol, ¿qué tengo que distinguir? Observar primero la expresión y distinguir quién es la operación principal. ¿A qué le llamo operación principal? A la última que resuelvo, a la que me da el valor de verdad de la expresión. El valor de verdad, no, valor de verdad no, el valor numérico, estoy con expresiones algebraicas. El valor numérico final de la expresión. Bien, entonces, ¿qué digo? Bueno, tengo una división donde en el numerador tengo una potencia, en el denominador tengo una raíz. Bien, ¿cuál es la última operación? Pues es la división. Eso es lo último que voy a resolver, la división. Bien, antes tengo que resolver la potencia del numerador y la potencia del denominador. Bien, entonces, la última operación es la división. Entonces voy a hacer esto. Voy a hacer esto, división. Bien, lo pueden expresar así. Bueno, división. Y entonces, por supuesto que esto comienza a crecer un árbol binario. Va a tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. Bien, perfecto. En el hijo izquierdo de una división siempre va a ir el numerador. Bien, y en el hijo derecho el denominador. Entonces ahora veo qué tengo en el numerador. Y en el numerador tengo el resultado de una potencia. Entonces, en el numerador, si miro solo el numerador, la operación principal del numerador es el resultado de la potencia. Bien, bueno, a las potencias las pueden representar así o así. ¿Estamos? Como una flecha. Como una flecha, la van a ver en el apunte con una flecha. También podría ser la otra opción. ¿Bien? Bueno, esto es el numerador. Bueno, sigamos. Después, obviamente, voy a ir acá. A usted no se ve lo que está haciendo, ¿no? ¿No estaban mirando el Paintbrush? Porque... No, ahora sí. Ay, qué raro, porque sí me figuraba como que estaba compartiendo. Bueno, no sé. Bueno, a ver, entonces, repito, estoy con la actividad 5.19 y tengo que hacer el árbol, digamos, obtener las notaciones de esta expresión. Bien, obtener las notaciones de esa expresión, y para eso necesito hacer el árbol, para recorrerlo. Bien, el recorrido en orden previo te da la notación prefija, el recorrido en entreorden te da la notación infija, y el recorrido en posorden te da la notación posfija. Entonces, ¿cómo construimos el árbol? Viendo las operaciones. ¿Cuál es la principal? Y les decía, la división es la principal en este caso, porque tengo
Bien, digamos, me doy cuenta que es la última operación a resolver. Anteriormente, o sea, entonces aquí va división. Bien, bien. En los hijos de la división. Término izquierdo, el resultado del numerador. Y en el numerador tengo una potencia. Entonces a la potencia la voy a poner con esta flecha. Bien, con esta flecha. Bien. Siempre va a pasar, vamos a digamos, convenir, ¿no? De que el hijo izquierdo de la potencia va a ser la base y el hijo derecho el exponente. Entonces aquí ya mismo va un 2, el exponente. Bien, y en la base, bueno, ahora analizo acá adentro. ¿Qué tengo allí adentro? Tengo una resta. Una resta. ¿Entre quién? Entre 2, sería entonces el hijo izquierdo de la resta, entre 2, y 3x. Pero 3x es un producto, es 3 por x. Entonces aquí vamos a poner un producto y como para que se note, porque nosotros en la notación usual usamos un punto como producto, ¿verdad? Esto es muy pequeño, a veces no se nota. Entonces, como producto vamos a usar asterisco, bien, asterisco, y entonces el producto es entre 3 y x, 3 el hijo izquierdo, x el hijo derecho, bien, x el hijo derecho. Vamos ahora, porque fíjense, esto no puedo dejar así, no puede quedar acá sin una arista sin nodo, bien, o sea, viene a ser una división sin el denominador, no puede quedar. Vamos a ver qué tengo en el denominador. En el denominador tengo una raíz, pero vamos a convenir que las raíces tienen el mismo símbolo de potencia, porque una raíz cuadrada, a ver, si yo tengo, esto lo saben de álgebra, de análisis matemático, si tienen raíz enésima de A, por ejemplo, que le enseñan en álgebra, en la secundaria, ¿no? Que las raíces son potencia de exponente fraccionario, ¿verdad? Esto sería A elevado a la 1 sobre N. Bien, esto lo saben de la secundaria. Bien, entonces, quito esto. Vamos a poner aquí, entonces, una potencia para la raíz cuadrada. Arreglo ya mismo el exponente. Entonces esto va a tener su hijo izquierdo, su hijo derecho, bien, y vamos al exponente. En el exponente tengo un medio, en este caso, porque es raíz cuadrada. Entonces, acá voy a poner una división, porque tengo un medio, y acá voy a poner un 1 y acá un 2. Este sería el un medio. Bien, bueno, ¿y qué tengo en el radicando? O sea, digamos, la base de la potencia. Tengo una suma. Bien, entonces aquí va a ir una suma. ¿Entre quién? Suma entre quién. Entre el resultado de esta división y 1. La división va a la izquierda, porque es el término izquierdo. Respeten el orden. ¿Quién va a la izquierda? ¿Quién va a la derecha? Y acá un 1. Bien, respeten el orden. Y la división, fíjense, la división es entre x y 5, entonces acá van a ir los hijos de la división, x y 5. Bien, bueno. En el anterior video explico lo siguiente y ahora lo vuelvo a repetir porque es vital. Revisen. Les debe quedar un árbol binario completo. A veces en los exámenes nos dejan árboles binarios no completos, o sea, con un nodo, con un solo hijo. Tienen que tener todos los nodos internos 2 hijos. ¿Por qué? Porque son operaciones. Estos son los nodos internos. Las operaciones. Y las operaciones que tenemos acá son todas operaciones binarias. O sea, que necesito 2 términos para operar. Bien, fíjense. Entonces, todos los vértices que tienen hijos tienen 2 hijos, así que debe quedar un árbol binario completo. Bien, donde vienen a ser los vértices internos son las operaciones.
¿Y quiénes son las hojas? ¿Quiénes son las hojas? Los que no son internos. Bien, todos los que no marqué, los que no redondeé de verde. Esta es una hoja. Son los vértices, recuerden el concepto de vértice hoja, son los vértices que no tienen hijos. Entonces, fíjense en cómo vértices hojas han quedado todas las constantes y variables, ¿verdad? Símbolos, letras, que representan números, X representa un número, bien, han quedado de hojas. Claro, ellos no tienen hijos. Son las operaciones las que tienen hijos. Entonces esto tiene que dar árbol binario completo. Bien. A veces nos dejan como hoja una operación. ¿Me entienden? O sea, eh, eso nos muestra, no es un pequeño error. Porque a lo mejor alguien dice, ay, sí, por ese error no me dan nada de puntaje en lo que hice. No, es que ese es un error serio. ¿Cómo es que has puesto una operación sin operando? Bien, todas las operaciones tienen operandos, su hijo izquierdo y su hijo derecho. Bueno, para obtener estas notaciones yo necesito recorrer el árbol. Bien, vamos a la primera notación. Notación prefija. Es la que se obtiene con el recorrido en preorden. Bien, es la que se obtiene con el recorrido en preorden. ¿Estamos? Pre con pre, se podría decir, ¿ah? Bueno, ¿por qué? Ustedes dirán, ¿por qué un nuevo nombre? Bueno, porque nosotros hablamos de notación prefija solamente cuando tenemos árboles que representan expresiones algebraicas. Si este árbol no representara expresión algebraica, no hablamos de notación prefija, simplemente hablamos de recorrido en preorden. Bien, entonces, ¿qué decía el algoritmo en recorrido en preorden? Ah, lo recuerdo, porque todo está en el video de ayer. El algoritmo de recorrido en preorden decía lo siguiente. Dice, esto es importante que lo recuerden y lo analizan porque lo aplicamos a cada rato. Cuando yo tengo un árbol binario posicional, o sea, donde los hijos tienen claramente una posición definida, izquierda o derecha, bien, primer paso, visito la raíz. Cuando uno dice visitar, significa anotar, ¿no? Acá a veces son los textos en castellano, como son traducciones de los inglés, el verbo, digamos, no nos dice mucho a nosotros, porque visitar es como que llegar, saludar e irse, ¿verdad? Bueno, no, estamos en matemática, es anotar, bien. Entonces, paso 1, anoto la raíz. Veo si tiene hijo izquierdo, por supuesto que lo tienen porque estas son expresiones algebraicas. Si tiene hijo izquierdo, la raíz, si tiene hijo izquierdo, voy al paso 1 y aplico el algoritmo al subárbol del hijo izquierdo. Bien, hay diferencia entre decir, eres subí solito, ahí estoy diciendo hijo izquierdo de la raíz, y acá estoy diciendo subárbol del hijo izquierdo de la raíz. Este sería un árbol que tiene como raíz al hijo izquierdo y todo su descendiente. Bien, bueno, dice luego que cuando termine del paso 2, voy al paso 3 y vea al hijo derecho y recorra el subárbol del hijo derecho. ¿Cómo lo voy a recorrer? Con este algoritmo. Acá está la palabra clave. Con este algoritmo. O sea, estos 3 recorridos son recursivos. Son algoritmos recursivos, se están llamando a sí mismos. Entonces, cuando esté en el paso 2 y el paso 3, bien, vuelvo al paso 1. Vuelvo a recordar el paso 1, ¿me entienden? Vuelvo a repetir lo mismo para ese nuevo subárbol en el que estoy penetrando. Bien, entonces, recordemos esto, ¿ok? Recordemos esto porque es lo que voy a repetir una y otra vez. Por eso es que esta clase me lleva mucha palabra, digamos, hablo mucho. Bien, entonces vamos de nuevo al Paintbrush.
Bien, vamos a la notación prefija. Bien, yo voy a escribir así a mano alzada, me va a salir improlijo, pero es lo más rápido. Entonces, ¿qué decía este algoritmo? Primer paso, visite la raíz. La anoto, entonces ahí va. A ver, pongo con rojito. Raíz. Bien. Me pregunto, ¿tiene hijo izquierdo? Sí. ¿Quién es el hijo izquierdo? Esta potencia. Entonces me dice que recorra el subárbol del hijo izquierdo. ¿Cómo? Con este algoritmo. Bien, o sea que debo volver al paso 1. Entonces ahora penetro acá y aplico el paso 1. Me enfrento con la raíz. ¿Y qué me dice el paso 1? Que anote la raíz. Bien, entonces, próximo símbolo en esta secuencia, la potencia. Y penetro acá, visito la raíz, y ahora me pregunto si la potencia tiene hijo izquierdo. Y sí lo tenía. Bien, ahí está, el hijo izquierdo de la potencia. Bien, y tiene hijo derecho también. Bien, pero ahora voy al hijo izquierdo. Entonces, penetro ahora en este subárbol. Bien, penetro en este subárbol. Y me encuentro con el menos, que es raíz. ¿Y qué decía este algoritmo? Que a la raíz la anote. Entonces, un menos. Bien, y voy a preguntar si tiene hijo izquierdo, y sí lo va a tener, porque estoy con expresiones algebraicas. Bien, y entonces este sería el hijo izquierdo del menos. Bien, y anoto. ¿Por qué anoto al 2? Porque fíjense, en este sería un subárbol trivial, un solo vértice. Y entonces, él sería raíz. Él solito es raíz. No tiene hijo por ahora. Bien, bueno, en esta expresión tampoco la va a tener. Pero digo, es un solo vértice y como dice este algoritmo, cuando tengo un solo vértice, esa es la raíz. Y como dice este algoritmo, anoto la raíz. Entonces, sigue el 2 acá. Sigue el 2. Bien. Y entonces, fíjese, acá sería una situación que tengan en cuenta. Acabo de hacer acabo de anotar 2 que hice el hijo izquierdo del menos. Bien, cuando estoy leyendo este árbol, hice menos su hijo izquierdo, y cuando dice este algoritmo, que cuando termino con el hijo izquierdo de la raíz que esté considerando, vaya a ver su hijo derecho. Entonces aquí quien sigue en este orden es la lectura del hijo derecho del menos. Bien, y entonces ahora penetro en ese subárbol. Bien, porque ¿qué hice? Menos su hijo izquierdo y ahora voy a su hijo derecho. Bien, entonces aquí va a seguir la lectura de este subárbol, penetro acá, que tiene como raíz al producto. Bien, entonces producto. ¿Y el producto es entre quién? ¿Qué hijos tiene? 3 hijo izquierdo. Bien, y como es un vértice hoja, es un subárbol trivial, la lectura es el mismo. Y ahora voy al hijo derecho. ¿De quién? Hice producto, hijo izquierdo del producto, y luego hijo derecho. ¿De quién? Del producto. Bien, entonces, cada vez que digan ustedes, escúchenme lo que yo digo, ¿no? Porque es lo que tendrían que hacer. Cada vez que ustedes digan hijo izquierdo, hijo derecho, digan de quién. No sé si se dan cuenta, cada rato lo digo yo. Porque es necesario tener no es que nosotros dividimos todo esto en 2 y digo esto está a la izquierda, esto está a la derecha y ya está. No, 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 no. No ese es el criterio. Es mirar en cada vértice a su hijo izquierdo, a su subárbol izquierdo y a su subárbol derecho. Bien, y aplico el algoritmo una y otra vez. Quiero que se fijen, a ver, me alejo un poquito, quiero que se fijen que esta secuencia, el producto entre 3 y x, el producto entre 3 y x, es la lectura de este subárbol de altura 1, ¿verdad? Y la secuencia desde el menos con el 2 y el producto de 3x es la lectura del subárbol de raíz menos. Bien, entonces, observen, yo fui redondeándolo, digamos, encerrándolo, pero lo que hasta aquí está hecho es la lectura de la potencia
y de su hijo izquierdo. Entonces ahora voy por el hijo derecho de la potencia. El hijo derecho de la potencia. Entonces, ¿qué es 2? Que es un subárbol trivial, no tiene hijo, entonces aquí anotado el 2. Acá, a ver. Acá anotado el 2. Bien. Perfecto. Bien. Y entonces, observen que hasta ahí, desde la potencia hasta el 2, ¿qué es lo que hice? Desde esta potencia, que es esta, hasta el 2 último, lo que hice es recorrer todo el subárbol izquierdo de la división. Entonces hice división, subárbol izquierdo de la división, y ahora ¿quién falta? El subárbol derecho de la división. ¿Ah? El subárbol derecho. Entonces, ahora penetro acá. Ay, espérenme un segundito que creo que golpean la puerta. Estoy esperando un cartel, espérenme un segundito. Bueno, no. Las perras ladran por cualquier cosa. Bueno, entonces les decía que observen, bien, que observen. Acá lo que tenemos es la raíz principal, la división, y el hijo izquierdo de la raíz. ¿Ven? Raíz, hijo izquierdo de la raíz. Toda la lectura, toda esta secuencia es la lectura del subgrafo izquierdo de la raíz. Y entonces ahora me corresponde ir por el subgrafo derecho de la raíz. Bien, bueno. Entonces aquí un poco borro esto y voy entonces a leer esto. Bien, penetro acá, siguiendo este algoritmo. ¿Y qué me dice este algoritmo? Que cuando ingreso en un subárbol, en cualquier árbol o subárbol, primero anote la raíz. Entonces cuando penetro acá, me encuentro con la raíz potencia, otra potencia. Bien, potencia. Y ahora, ¿qué decía el algoritmo? Paso 2, vea si tiene hijo izquierdo, y que lo tiene. Voy a ver quién es. Bien, esto estaría en otro nivel, a ver, lo pinto acá con verde. Este sería el hijo izquierdo de la potencia, y este sería su hijo derecho, ¿verdad? Bueno, entonces primero debo recorrer el subárbol izquierdo, y cuando termine acá, voy al subárbol derecho. Entonces comencemos ahora acá, ¿bien? Comencemos ahí. Entonces, ingreso en ese subárbol y me encuentro con la raíz más. Bueno, las raíces se anotan primero, más. Bien, más. Y me pregunto, ¿más tiene hijo izquierdo? Sí, la división. Bien, esto ya bajamos un nivel más. Este sería el hijo izquierdo del más y este sería el hijo derecho del más. Bien, vamos al hijo izquierdo, que sería la división entre x y 5. Bien, cuando lo leo en el recorrido, en este recorrido es raíz, hijo izquierdo, hijo derecho. Entonces aquí voy a tener división, x y 5. X y 5. Bueno, y entonces acabo de hacer el más, su subárbol izquierdo, y entonces ahora voy al subárbol derecho, que es simplemente 1. Cuando llegan a un vértice de hoja, a anotar. ¿Bien? Bueno, y fíjense, desde el más, ¿bien? Acá tienen esta potencia y desde el más hasta el 1. Es esta potencia y desde el más hasta el 1 han recorrido al subárbol izquierdo de la potencia. Entonces ahora voy acá, al subárbol derecho de la potencia. Bien, y al penetrar allí, entonces, ¿qué tengo? Acá tendría otra división, bien, el X, digo el 1 y el 2. El 1 y el 2. Bueno, esta secuencia que pareciera ser, digamos, en chino, digamos, esa es la notación prefija de ese árbol. ¿Bien? ¿Qué es lo que tienen que aprender, chicos? No solamente a
dado el árbol, obtener esta secuencia, sino también leerla la secuencia sin necesidad de ver el árbol. Bien, leerla la secuencia para tal vez construir el árbol. ¿Se entiende? Entonces, en la siguiente actividad hacemos eso. Pero quiero que aprovechemos esto para que distingan y corroboren. Como estoy con la notación en preorden, en la notación prefija, la obtenida con el recorrido en preorden, que fíjense, anotamos primero las raíces y después sus hijos, bien, acá en esta anotación ustedes siempre van a tener lo siguiente, van a tener una operación y seguida del operando izquierdo, voy a poner así, operando izquierda, y del operando derecho, operando izquierdo, bien, y el operando derecho. ¿Estamos? Vamos a recordar esto, operando izquierdo y operando derecho. ¿Qué es lo que pasa? A veces las cosas son sencillas cuando se trata de una operación que ya que intervino, digamos, en un par de constantes o constante y variable. ¿Cuándo se complica la cosa? Cuando es una operación ya combinada. Recato de dónde venimos, ¿no? ¿A qué llamo operación combinada? Llamo operación combinada a una operación que toma los resultados de otra operación para ejecutarse. O sea, este cuadrado está esperando el resultado de la resta para a ese resultado elevarlo al cuadrado. ¿Me entienden? Entonces esta sería ya una operación combinada, este cuadrado. La resta también es una operación combinada, porque está esperando el resultado del producto. ¿Bien? ¿Ah? ¿Quiénes no serían operaciones combinadas? El producto y la división esta, entre x y 5. 3 por x y x y 5. Ya la suma es una operación combinada porque está esperando el resultado de la división para sumarle 1. Entonces, esa operación suma, fíjese, está en otro nivel, en otro nivel. Bien, entonces, miren, ¿qué es lo que yo propongo para que lean esto? Recordar esto, que las operaciones son seguidas de sus operandos, y entonces hagan un escaneo, digamos, de la expresión. Hagan un escaneo de la expresión. ¿No? A ver, voy a hacer esto. Busquen acá a dónde tienen operación seguida de dos operandos que sean constantes o variables. División, potencia menos 2 por 3x. Acá, albricias, acá. Ustedes dirán, ah, bueno, pero porque usted sabe que había una operación entre 3 y x. Bueno, enseguida vamos a hacer otro a donde no estoy mirando el árbol y ni estoy mirando la expresión algebraica. ¿Ah? Tenemos que aprender eso. Yo ahora estoy como verificando. ¿Había un 3 por x en el enunciado? Sí, ¿verdad? Estamos como verificando. Pero enseguida lo vamos a hacer en expresiones nuevas. Bueno, sigo. 2 potencia más división x5. Ajá, ahí tengo. Bien, esas serían las operaciones, vendría a ser directas, la más simple, la que toma una constante y una variable y opera. Las otras, acá tengo otra, división entre 1 y 2, acá tengo otra. Las otras operaciones recogen resultados para ejecutarse. Por ejemplo, vuelvo a rastrear, ¿no? División, potencia, menos 2 y este resultado. Bueno, este menos es entre el 2 y el resultado del producto. Bien, 2 potencia más división x5, 1. O sea, hagan de cuenta, chicos, que, hagan de cuenta lo siguiente, que estos bloques que hice al principio ya tengo el resultado. Entonces este menos va a combinar, va a hacer la resta entre 2 y el resultado del producto, el resultado de este bloque. Esta suma va a ser la suma entre el resultado de este bloque, que tenía una división, y 1. ¿Bien? ¿Estamos?
Vuelvo a mirar, es como que escanean de izquierda a derecha, división, potencia, 2, potencia, bloque, 2, bien. Entonces, aquí tengo otra operación. Esa potencia, sus términos son el resultado de esta resta y el 2. Bien, sigo mirando, potencia, bloque, bloque. Bien, entonces esta potencia toma los resultados de esos dos bloques. Bien, esta potencia tiene como base este primer bloque, que es el resultado de una suma, y como exponente el resultado de este bloque, que es una división. Bien, y finalmente, esta división, ¿entre quién y quién es? Esta división es entre el resultado de estos dos bloques. Bien, entonces, acá finalmente tenemos esto. Bien, la división es entre el resultado de esta potencia y el resultado de esta otra potencia. ¿Era o no una división entre dos potencias? Bien, comparen. De todas maneras, ustedes seguramente dicen, no, bueno, usted sabía que esta era la operación. Enseguida vamos a hacer otra. Bien. Observen cómo es claro, no hay ambigüedad acerca de quiénes son los términos de las operaciones. ¿Por qué? Porque está una operación e inmediatamente después están sus operandos. Ahora, ¿qué es lo que hay que considerar? Que a veces los operandos pueden ser resultados de operaciones. ¿Estamos? Pueden ser resultados de otras operaciones. Entonces, hay operaciones en todos los niveles, ¿ve? Entonces, las últimas operaciones, estas que tengo acá, que me dan los vértices hojas, esas serían las operaciones más básicas. Ya las que están en un nivel superior, ya, por ejemplo, esta suma recoge el resultado de la división para ejecutarse, ¿me entiende? Esta potencia recoge el resultado de la suma y de la división para ejecutarse, y así, son operaciones de otros niveles, operaciones combinadas. Bueno, vamos a la otra notación. Notación, voy a hacer la posfija primero, que es la del recorrido en posorden. Recorrido en posorden. Bien. Esto es en base al algoritmo notación postfija, el recorrido en posorden. Entonces, no sé qué me pasa hoy, que no sé qué es lo que dije anteriormente. Recordemos el algoritmo en postorden. Este era el en preorden. Bien, hay 3 algoritmos. Este es en postorden. ¿Qué dice? Que veamos si la raíz tiene hijo izquierdo y que apliquemos el algoritmo al subárbol del hijo izquierdo. Que luego veamos si tiene hijo derecho y que apliquemos el algoritmo al hijo derecho, al subárbol del hijo derecho, y que al último anotemos la raíz. Bien, esto no significa que ustedes van a ir recorriéndolo al árbol así como de izquierda a derecha y para arriba. O sea, no es que van a ir de abajo hacia arriba, no, 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 no. Van a bajar la mirada de arriba hacia abajo, pero van a tener en cuenta que la raíz se anota al último. Porque yo para responder esto, si existe el hijo izquierdo, tengo que decir, ¿hijo izquierdo de quién? Tengo que tener ubicada la raíz. Entonces mi mirada va a bajar desde la raíz hacia abajo, nada más que a la raíz y la anoto al último. Bien, entonces, vamos acá. Ya no voy a hacer más marca acá, porque ya están todos los subárboles identificados. Entonces, ¿qué dice? Bajamos la mirada desde la raíz, ¿no? Digo raíz, no anoto, porque tiene hijo izquierdo, y siempre lo tiene, salvo las hojas. Penetro acá, bien, penetro ahí. Me encuentro con una raíz, no anoto. Penetro. Tiene hijo izquierdo la potencia, bien. Es el menos, pero es raíz, no anoto. Veo a su hijo izquierdo.
y ahí llegan a un subárbol trivial. Cuando uno aplica el algoritmo a ese vértice, uno dice, 2 es raíz, no anoto. ¿Tiene hijo izquierdo? No. ¿Tiene hijo derecho? No. Ah, entonces anoto la raíz, porque en el tercer paso, después de responder que no tiene hijos, el tercer paso era anotar la raíz. O sea que comienza ya la anotación, ahí en ese 2. Bien, 2. Y entonces, ¿qué decía este algoritmo? Que después de visitar el subárbol izquierdo de una raíz, que en este caso sería el menos, vaya a su subárbol derecho. ¿Me entienden? Entonces estoy en la lectura de este subárbol de raíz menos. Antes de anotarlo al menos, debo anotar al subárbol izquierdo y al subárbol derecho. Entonces, ahora corresponde penetrar en el subárbol derecho, acá. Y entonces, en esta anotación, este por 3x, ¿cómo sería? Por es raíz, no anoto. Voy a su hijo izquierdo, que es 3, anoto. Y voy a su hijo derecho, X, anoto. Y ahora recién la raíz. ¿La raíz de quién? La raíz de ese 3 y el X. O sea, hice hijo izquierdo del por, hijo derecho del por. ¿Bien? Ahora, fíjese, el 2 este es el hijo izquierdo del menos. Y este 3x por es el hijo derecho del menos. Entonces, ¿quién sigue ahora? El menos. O sea, cada vez que hago el hijo izquierdo de un fulano, el hijo derecho del fulano, después lo anoto el fulano. Bien, ahí ahora sigue el menos. Con esta secuencia, acabo de leer este subárbol, que es el subárbol izquierdo de quién? De la potencia. Pero antes de leerla a la potencia, debo leerlo a su subárbol derecho, que es un 2, este 2. Entonces anoto el 2. Bien, y entonces aquí ya hice subárbol izquierdo de la potencia, subárbol derecho de la potencia, y entonces ahora la potencia. Bien, bueno, con toda esa secuencia, desde el 2 hasta la potencia. Ay, espérenme un segundito. Desde el 2 hasta la potencia. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que...? Fíjense en los nodos, ¿quiénes son? Es la lectura del subárbol izquierdo de la división. Bien, entonces, antes de leer la división, de anotar la división, estoy en el recorrido en posorden, debo ingresar a su subárbol derecho. Bien, ingresamos allí, al subárbol derecho. Perfecto, entonces, ¿qué digo? Potencia, no anoto, porque es raíz. Voy a su hijo izquierdo, que es la suma, no anoto, porque es raíz. Voy a su hijo izquierdo. División, no anoto, porque es raíz. Voy a su hijo izquierdo. Y ahí sí ya corresponde anotar, porque es una hoja, es un subárbol trivial. Entonces ahora hago X, que es el hijo izquierdo de la división. Y entonces ahora corresponde el hijo derecho de la división, y ahora la división. Bien, división. Bien, fíjese, desde el X, el 5 y la división, hice el hijo izquierdo del más. Por lo tanto, ahora voy al hijo derecho del más, que es el 1. Y entonces hice hijo izquierdo del más, hijo derecho del más, y ahora, ¿quién va? El más. Bien, entonces, recuerden esto, cuando hago el hijo izquierdo de un fulano, y luego el hijo derecho de ese fulano, después lo anoto al fulano. Bien, entonces, desde acá, desde el X hasta el más, lo que hice es anotar el recorrido del subárbol izquierdo de la potencia. Por lo tanto, antes de anotarla esta potencia, debo anotar al subárbol derecho, bien, de la potencia. Entonces, ahora penetro acá, bien, subárbol derecho de la potencia. Bueno, con el mismo recorrido, división no anoto. Voy al hijo izquierdo, 1. Hijo derecho, 2. Bien, y entonces división. Bueno, miren, desde el X hasta el 1, recién dije, era el hijo, no, hasta el 1 no, hasta el más. Desde el X hasta el más, era el hijo, la lectura del subárbol izquierdo de la potencia, y ahora entonces, desde el 1
hasta la división es el subárbol derecho de la potencia, y entonces ahora corresponde la potencia. Bien, esta potencia. Bueno, a ver, vuelvo a mirar, y lo que acabo de hacer entonces, desde la potencia hasta el X, es la lectura del subárbol de la división, derecho de la división. Y esta primera secuencia que obtuve era el subárbol izquierdo de la división. Entonces, hice subárbol izquierdo de la división, subárbol derecho de la división, y por lo tanto, ¿quién sigue ahora? División. La última división. Bien, la última división. Bueno, entonces, quiero que hagamos el mismo análisis que hice recién, sin mirar el árbol. Recordemos que en una notación posfija, de acuerdo al algoritmo, lo que hacía era, primero recorrer el subárbol izquierdo, después el subárbol izquierdo, derecho, y al último la raíz. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Que vas a tener el operando izquierdo primero, el operando derecho después, y al último la operación, de cada árbol y subárbol, al último la operación. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que el operando izquierdo tenga operaciones, bien, que el operando derecho tenga operaciones, y por supuesto que la operación esta que está aquí escrita sea una operación combinada que recoja resultados de otras operaciones. Bien, entonces eso puede ocurrir. Bueno, vamos al análisis. ¿Cómo hago para encontrar estos bloques que recién lo hice en la otra anotación y que me parece que es muy, muy necesario hacer este análisis, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a, con la mirada, como escanear de derecha a izquierda, buscando esta secuencia, operación, operando, operando. ¿Me entienden? Pero vamos a comenzar buscando los subárboles básicos, los subárboles que operaban con constante o variable en forma directa, porque las otras operaciones son operaciones combinadas. Entonces distingo a esas estructuras más sencillas. Operación, operando, operando. Bien, división, potencia. O sea, a ver, operación, 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 operando, operando. Acá tengo uno. Bien, bien, operación, operando, operando, sigo. Operación, operando, operación, operando, operando. Bien, acá tengo otro. Bien, sigo. Operación, operando, operación, operación, operando, operando. Y acá está el otro. Bien, que son los primeros tres que distinguí también en la otra anotación. Y ahora vuelvo a escanear, pero aceptando que ahora estos bloques ya me arrojan un resultado. Entonces aquí tiene, operación, operación, un resultado, operación, acá una constante, un operando, y acá una operación, el resultado de una operación. Bien, y entonces esto sería otro bloque. O sea, esta suma es entre el resultado de esta operación y 1. Bien, operación, constante, operación, bloque, constante. Entonces, claramente aquí tengo una resta entre 2 y el resultado de este bloque. Bien, y esta potencia ya va a recoger el resultado de este bloque y lo va a elevar al cuadrado. Entonces aquí tengo una estructura de más alto nivel. Bien, y esta potencia va a recoger los resultados de estos dos bloques. Entonces tendríamos esta potencia. Y la división, finalmente, es el resultado de esto con esto. Bien, y llegamos al resultado. ¿Perfecto? Bueno, quiero que se den cuenta que acá no hay ambigüedad. Acá, de acuerdo a este algoritmo, no hay duda de quién es, dada una operación, quiénes son sus operandos. ¿Bien? Bueno, la notación infija tiene el inconveniente, ya se van a dar cuenta, la notación infija tiene el inconveniente que necesita paréntesis. Notación infija. Necesita paréntesis. Es la obtenida con el recorrido en entreorden.
Bien, bueno, a ver, los repaso al recorrido en entreorden. Esto vimos ayer, ¿no? En el video de ayer. Bien, recorrido no, ¿dónde está? Acá, en entreorden. Dice, fíjense, son los mismos pasos nada más que alterados, digamos, ¿no? Dice, paso 1, que vea si la raíz tiene hijo izquierdo y que recorra el subárbol del hijo izquierdo con este algoritmo. Que luego visite la raíz, o sea, luego de ver el subárbol izquierdo, inmediatamente después anoto la raíz. Bien, y luego voy a ver el subárbol derecho y lo recorra con ese algoritmo. Bien, ese es el algoritmo en entreorden. Bien, entonces lo voy a aplicar ahora. Bien. A ver, voy a mover esto para otro lado. Bien. Me quedo acá. Bueno. Notación infija, la obtenida con el recorrido en entreorden. Miren, todas estas líneas que usé para, como si fuera como enmarcando a los subárboles, eso no cambia, ¿ah? No cambia porque yo haga una notación u otra, porque quien es hijo izquierdo, quien es hijo derecho y los subárboles, eso no cambia, eso depende de la expresión original. Bien, bueno, entonces ahora voy a la notación infija. Entonces, bajan su mirada siempre desde arriba. Raíz, o sea, división, raíz, no anoto, porque primero tengo que recorrer su subárbol izquierdo. Bien, penetro acá, pero esta potencia es raíz, no anoto, no anoto, porque primero tengo que ir hacia su subárbol izquierdo. Penetro acá, tengo un menos, pero es raíz, no anoto, porque primero tengo que ir hacia su subárbol izquierdo. Ahí sí, como es un vértice hoja, observen que aplicando este algoritmo el recorrido es 2. ¿Ah? O sea, cuando se encuentra con un vértice hoja, cualquiera sea el recorrido es él. ¿Ah? Ese nodo, 2. Bien, entonces, ¿quién es 2 ahora? 2 es el hijo izquierdo del menos. Entonces, ¿qué me dice este algoritmo? Que después de hacer el hijo izquierdo de alguien, lo anote a ese alguien, o sea, anote la raíz. Entonces ahora, inmediatamente ahora, viene el menos. Bien, viene el menos. Y ahora voy al hijo derecho del menos, que es el producto. Bien, y penetro en este algoritmo, penetro en este subárbol con el algoritmo de entreorden. Y entonces penetro acá y digo producto, es raíz, no anoto, voy a su hijo izquierdo, que es 3, sí, a él sí lo anoto, entonces voy a quedar con 3, ¿ah? El hijo izquierdo del por. Y entonces ahora hago porque es, después de hacer el hijo izquierdo, anoto la raíz y después el hijo derecho. Entonces acá voy a tener 3 por x. Ahora, mire, la computadora no usa, bueno, algunos lenguajes creo que ya lo han incorporado, no usan en general no usan ese convenio que tenemos nosotros desde la escuela primaria que dice que si tengo una resta y un producto, primero haga el producto. La computadora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a resolver así, de izquierda a derecha, y va a hacer esto primero, 2 menos 3. ¿Me entienden? Entonces, aquí hay que aclarar que este producto no es entre 2 menos 3 y x, sino que este producto es solamente entre 3 y x, y que este 2 está siendo restado por el resultado de ese producto, ¿me entienden? Bueno, entonces ahí ya incorporamos un paréntesis. Bueno, no pierdan de vista a dónde estábamos. Hice hijo izquierdo del 2, luego el menos, y luego hice el hijo izquierdo del menos, luego el menos, y luego el hijo derecho del menos. Y entonces acabo de hacer esta secuencia es este recorrido, el subárbol izquierdo de la potencia. Y entonces, ahora corresponde ¿quién? Anotar a quién. A la potencia. Bien, a la potencia. Y tiene
la potencia, porque aquí, ¿qué hacíamos con este algoritmo? Subárbol izquierdo, luego la raíz, luego subárbol derecho. Bien, y entonces ahora voy al subárbol derecho, ingreso acá, en un vértice hoja. La lectura es ese vértice, 2. Bueno, fíjense, acá surge la necesidad de otro paréntesis, porque pareciera ser que esto está elevado al cuadrado. Y el árbol me dice que el resultado de toda la resta está elevado al cuadrado. Entonces, aquí corresponde otro paréntesis, o corchetes, que da lo mismo. Bien, para decir todo al cuadrado. Bien, bueno, y entonces, fíjense, ahí ya hice todo esto, que sería el hijo izquierdo de la división, el subárbol izquierdo de la división. Y entonces, es en este momento que viene la división, porque cada vez que hago el subárbol izquierdo de una raíz, anoto después la raíz, para luego irme al subárbol derecho. Ingresemos aquí, subárbol derecho. Bien, y entonces ingreso acá, potencia, raíz, no anoto, voy a la izquierda, más, raíz, no anoto, voy a la izquierda, división, raíz, no anoto, voy a la izquierda, ahí comienza la cosa, X, bien, X, que es el hijo izquierdo de la división, por lo tanto ahora sigue la división, X dividido en 5, bien, fíjense que la notación infija es la notación usual nuestra, la que pone, o sea, al decir, a ver, acá, lo voy a poner. Al decir que primero haga el subárbol izquierdo, después la raíz y luego el subárbol derecho, significa que la secuencia va a ser así. Operando izquierdo, operación, operando derecho. ¿Me entienden? La notación infija es la notación a la que nosotros estamos acostumbrados. Es la notación a la que estamos acostumbrados. Que solemos colocar la operación en el medio de sus términos. Bien, entonces, sigo acá, sigo acá. Entonces tenía x dividido en 5, y luego ese sería el hijo izquierdo del más, por lo tanto ahora sigue el más, y el hijo derecho del más, que es el 1. Entonces aquí corresponde poner una división, un paréntesis encerrando la división. Bien, y todo esto, fíjense, luego está elevado, bien, elevado, o sea, ya hice el hijo izquierdo de la potencia. Ahora voy a la raíz. Entonces, ahora va raíz, o sea, elevado a la potencia 1/2, que es una raíz, ¿verdad? 1 dividido en 2, que sería en este algoritmo. 1, hijo izquierdo de la división, 2, hijo derecho. Bien, perfecto. Entonces, esa es la notación de este árbol, de esta expresión algebraica en notación infija. Que, como les digo, es la notación usual nuestra. Nada más que en la notación usual, y eso está bien explicado en el apunte, en la notación usual, por ejemplo, a las potencias, no la ponemos así. Nosotros ponemos así, 3 por x elevado al cuadrado, así, al cuadrado. Bien, perdón. Ahí acá lo tengo. En la notación usual, que es esta, nosotros a las potencias la ponemos como superíndice, ¿bien? Y a una fracción, a una división, la ponemos con el concepto de fracción, ¿verdad? De un numerador, raya, denominador. Esta notación no usan las máquinas. Las máquinas usan estas notaciones, que ponen todo en un mismo renglón. Aquí, en la notación de máquina, no hay subíndice, no hay superíndice, no hay fracción, no porque no exista, ¿no? Sino que no tiene el concepto acá de fracción, numerador y rayita, y como si fuera un caballito, ¿verdad? Y denominador. No, esto computacionalmente no se usa. Bien, nosotros si tenemos una división, A dividido en B, computacionalmente es esto, A dividido en B, en la notación infija. Bien, bueno. Les decía recién que teníamos en esta actividad una expresión en donde no sé de qué árbol proviene, no sé de qué expresión proviene. Acá estoy en la actividad 5.19.
Y entonces tengo que saber distinguir eso. ¿Qué dice eso? Bien, dice, ¿en qué notación está? ¿Cuáles son las otras notaciones correspondientes a la misma expresión? ¿Y cuál es el valor de la expresión para A igual a 1, B igual a 2, C igual a menos 1? Bien, o sea, una expresión algebraica donde yo ya tengo valores para las letras. Bien, ¿cuál sería el valor resultante de esa expresión? El valor numérico de esa expresión. Bien, y por último voy a hacer después el punto 4. ¿Eh? Bien, vamos al punto 3. Bien. Punto 3. Bien, dada esta expresión, ¿en qué notación está? Bueno, eso es algo que salta a la vista. ¿Cómo? Mirando a las operaciones. Miren, termina en operación. Termina en operación. La única notación que anotaba las operaciones al final era la notación postfija. Entonces, ¿en qué notación está? En notación postfija. ¿Estamos? Es la notación postfija. Porque es la única notación que a las operaciones, a las raíces, las dejaba para el último. ¿Bien? Bueno, entonces, tengo la notación postfija. Entonces, lo que voy a hacer ahora es distinguir ahora cuáles son las operaciones secundarias. O sea, ¿qué es lo que yo sé? Lo que salta a la vista es que esta sería la operación principal. O sea, en mi árbol voy a comenzar con un menos. ¿Bien? Que sería este menos. ¿Bien? Pero ahora me falta saber quiénes son las otras operaciones. ¿Bien? Y cuáles son esas básicas y cuáles serían las combinadas. Entonces, como estoy en la notación postfija, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a distinguir primero a esos arbolitos básicos, a los de altura 1, a esos que ya tomaban los valores de constantes y variables, ¿bien? No operaciones combinadas. Entonces, hagan un escaneo, una mirada de derecha a izquierda buscando esta estructura. Busquen operación y luego operando, operando. Operación, operando, operación, operando, operando. Acá tengo una. Bien, ahí tengo una. Sigo. Operación, operación, operación. Todavía de esto lo único que puedo decir es que el menos recoge resultados de otras operaciones. Es lo único que puedo decir. Entonces, menos, producto, potencia. Constante, constante. Acá tengo otra operación de esas básicas. Bien. Ahora, ya las otras, y acá sigo, constante, constante, digamos. Entonces es evidente que, vuelvo hacia atrás, ¿no? Que este producto está recogiendo al 3, toma al 3 y lo multiplica por la potencia. Bien, o sea, recoge el resultado de la potencia, ese sería su hijo derecho, y el 3 su hijo izquierdo. Porque recuerden que estamos en la notación posfija, que sería operando izquierdo, operando derecho, operación. Bien, entonces 3 sería el operando izquierdo, el operando derecho sería la potencia y luego la operación. Y bueno, ya está más que claro, y este menos es entre quién? Entre el 2, que sería su operando izquierdo, y el resultado, ¿verdad? Este resultado, el resultado del producto. Bien, vamos acá, me falta investigar qué pasa acá. Bueno, y esta potencia tiene un 2 de hijo derecho y de hijo izquierdo al resultado de la suma. Bien, y esto genera un resultado. Bien, esto genera un resultado, esto generaba otro resultado y este menos entre estos dos resultados. Bien, este es el análisis que debo hacer para hacer el árbol. Entonces, voy acá. Y digo lo siguiente. Bien, el menos, que va a tener dos hijos, izquierdo y derecho. Bien, el menos, hijo izquierdo,
fíjese, vuelvo a mirar, era el resultado de este bloque, el hijo izquierdo, de este gran bloque, que tendría como raíz ¿a quién? A este menos, bien, y el hijo derecho es el resultado de este bloque, que es el resultado de ¿qué? De esta potencia. Y entonces esto que acabo de marcar, el menos es el hijo izquierdo de este otro menos, y la potencia el hijo derecho. Entonces aquí va a ir un menos, y aquí va a ir una potencia. Vamos para atrás. Bien, bueno, y ahora nos centremos en ver qué pasa acá, y luego cuando termine acá en el lado izquierdo voy al lado derecho. Bien, y este menos, ¿qué es lo que recogía? Este menos recogía al 2, digamos, y al resultado del producto. Entonces va a tener como hijo izquierdo al 2, bien, acá, este menos. Hijo izquierdo al 2, e hijo derecho ¿a quién? Hijo derecho ¿a quién? Entonces, es el 2, a ver, yo voy a ir pintando lo que ya voy considerando, es el 2 y el hijo izquierdo es el 2 y el hijo derecho el resultado del producto. Bien, el resultado del producto. Bien, bueno, y el producto, que por supuesto tiene dos hijos, todos dos hijos. Tiene como hijo izquierdo al 3, bien, el 3, y como hijo derecho al resultado de la potencia. Potencia. Y la potencia, sus hijos. Hijo izquierdo, el 2, bien, el 2, no alteren el orden, e hijo derecho, este A, bien, el A. Bien, entonces aquí va un A. Bien, el A. Bueno, ya está, me falta ubicar a estos, a los hijos de esta potencia, dos hijos, obvio, dos hijos. El hijo izquierdo, el resultado del más, bien, y el más es entre quién, entre B y C, bien, entre B y C. Y el 2 sería el hijo derecho de la potencia. Bien, ahí está el largo. ¿Cómo hago para verificar si trabajé bien? Bueno, ahora, ignoren esto, tomen el árbol, lo recorren con la notación, buscando la notación postfija, y ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que obviamente reconstruyan la secuencia. Bien, si no la reconstruyen en la secuencia, es porque han hecho mal, y tienen que revisar a ver dónde se han equivocado. Bueno, entonces ahora, me decía el enunciado que busque las otras dos notaciones. Bien, me decía que busque esto. Las otras notaciones. ¿Cuáles serían las otras dos? La prefija y la infija. Bien, vamos entonces a las otras dos notaciones. Bien, vamos a la prefija. La notación prefija, notación prefija, era aquella a donde se obtenía con el recorrido en preorden, que era primero anotar la raíz y luego ir a ver a su árbol izquierdo y luego a su árbol derecho. Bien, entonces raíz anoto menos, voy a la izquierda, bien, raíz anoto otro menos, voy a la izquierda, el 2, bien, bueno, y entonces después que hice el 2, que es el hijo izquierdo de este menos, voy al hijo derecho, que cuando penetro acá, esto es una raíz, anoto, bien, anoto, y voy a su hijo izquierdo, que es el 3, anoto, y entonces ahora voy a su hijo derecho. ¿Al hijo derecho de quién? Al hijo derecho del producto, o sea, a todo esto, bien, y es una potencia, y anoto porque es raíz, potencia, y luego al hijo izquierdo que es 2, y al hijo derecho que es el A, bien, el A. Bueno, fíjese que desde acá hasta acá, ¿ah? he ya representado a todo el subárbol izquierdo de este menos, ¿verdad? Al subárbol izquierdo. Entonces ahora voy al subárbol derecho del menos y penetro acá. Y entonces, potencia, anoto. Bien, potencia, anoto. Y entonces voy al hijo izquierdo de la potencia, que es este más,
anoto, porque la raíz se anota primero, y luego voy a su hijo izquierdo, y luego a su hijo derecho, ¿bien? Y luego que hice el hijo izquierdo de la potencia, ahora hago el hijo derecho, 2, ¿bien? Esta es la notación que menos les cuesta, la notación prefija, ¿bien? Creo que la que más les cuesta es la notación posfija. Vamos a la notación infija. La notación infija era la recorrido en entreorden. Bien, y entonces, menos, raíz, no anoto. Bien, no anoto. ¿Por qué? La raíz al último. Voy a la izquierda, menos, raíz, no anoto. Voy al 1, ¿ah? Que como es un vértice, este, como es un vértice hoja, anoto. Bien, 1. Perfecto, 1. No, no es un 1, es un 2. 2. Bien, este es un 2. Bien, 2 es el hijo izquierdo del menos. Por lo tanto, ahora sí va el menos. Ahora sí va el menos. Y penetro al subárbol derecho del menos, que penetro acá, en este producto. Bien, pero el producto es una raíz. No anoto. Primero anoto a su hijo izquierdo, al 3. Y luego, entonces, recién a la raíz. Entonces, aquí voy a tener un producto. Bien, un producto. ¿De qué? ¿Ah? ¿De qué? Acá tendría entonces que penetrar en este subárbol y tengo potencia, y entonces primero anoto al hijo izquierdo, que sería un 2, luego a la potencia, al que es la raíz, y luego a A, que es el hijo derecho. Observen que con esa secuencia ya recorrí, con esta secuencia, ya recorrí todo el hijo izquierdo de este menos, ¿bien? Pero esta notación necesita de operación, de de paréntesis. Por ejemplo, que esta potencia de exponente A está solamente aplicada al 2, bien, que esto es un producto de 3 por este valor, y acá tengo todo esto, que sería el subárbol izquierdo del menos. Y ahora voy al subárbol derecho. Vamos acá. Potencia, no anoto. Voy al hijo izquierdo. Suma, no anoto. Voy a B, que es un vértice de hoja. Ahí comenzamos. B. Hijo izquierdo del más. Entonces ahora más. Y ahora C, el hijo derecho del más. Y por lo tanto, esto es el hijo izquierdo de la potencia, y por lo tanto, potencia y ahora 2. Si no hubiera puesto este paréntesis, se podría dar a pensar que el cuadrado está sobre el C solamente, y está sobre todo esto. Bien, sobre todo B más D. Bien, y esta es la notación infija. Bien, bueno, a ver, quiero que hagamos. A ver, les voy a dejar el otro apartadito para que lo vean resuelto, pero quiero que hagamos el último punto. Quiero que vean que para hacer esto, el punto 4, no hace falta hacer algo. No hace falta construir el árbol. Déjenme que prepare. Vamos a hacer entonces la última parte de la actividad 5.19. Bien, dice, mire el enunciado. Dice, si AB más es 7, si AB más es 7, y si B 2 divisiones 4, entonces calcule el valor de las expresiones en cada apartado. Solamente me piden calcular el valor de las expresiones. Bien, ahora, el valor de las expresiones, esta y aquella, la voy a obtener si yo conozco quién es A y B. Bien, lo que pasa es que lo primero que me dan son justamente los datos para que yo pueda calcular A y B. Bien, entonces, por ejemplo, de acá, ¿qué puedo decir? ¿Esto qué me dice? Que dice el resultado. ¿Esto está en qué notación? Esto está en la notación postfija, que tiene la operación al final, y estos son subtérminos. Esto traducido a la notación infija sería que A más B igual a 7. ¿Me entienden? Entonces, esto te les da una ecuación para calcular A y B. ¿Bien? Bueno, ¿qué dice la otra? Esta otra.
¿Qué dice? ¿Ah? Me da otro dato. Me da otro dato. Esto me dice que la división, fíjese, notación postfija, ¿ven? Operación al final. La división, cuyo hijo izquierdo es B, cuyo hijo derecho es 2, da 4. O sea que esto es B dividido en 2, es 4. Entonces aquí tienen, chicos, un par de ecuaciones para calcular A y B. ¿Cuánto vale B si B dividido en 2 es 4? ¿Cuánto es? ¿B igual a cuánto? 8. Perfecto. Bien, y con B igual a 8, ¿cuánto vale A? Si B, pongan acá B igual a 8, ¿cuánto vale A? 1 ¿O menos 1? menos 1. Menos 1. Bien, entonces, A igual a menos 1 y B igual a 8. ¿Bien? Bueno, entonces yo les digo que para lo que me piden acá en este ejercicio, que es el valor de estas expresiones, no me hace falta hacer el árbol. ¿Por qué? Analizando como hice recién, analizando los bloques, ¿vieron? Analizando los bloques ya tendríamos los resultados. Mire, me acerco un poco. Analicemos primero qué notación tenemos. Tienen que analizar primero la notación para ver cómo la van a leer, ¿no? Operación al final es notación postfija. Entonces, la van a leer así en este sentido, de derecha a izquierda, en ese sentido la van a leer, buscando los bloques. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente. Más potencia, división, B4. Ahí tengo un bloque, chicos. Ahí tengo un bloque. Ya con eso yo puedo dar el valor, porque ¿cuánto era B? B era 8. Y entonces aquí tengo 8, 4 división. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto da esto? Si B es 8, tengo 8, 4 división. ¿Cuánto es eso? 2. 2. 2, muy bien. Esto es un 2, ¿me entienden? Eso toma el valor 2. Bueno, ahora vuelvo a mirar el nivel, digamos, de la otra operación. Vuelvo a mirar de derecha a izquierda. Más división 2, 2. Entonces aquí tengo, ¿qué tengo? Un 2 elevado al cuadrado. Y entonces, ¿eso cuánto es? ¿Ven? Tienen 2 potencias. O sea, tienen 2 elevado al cuadrado. O sea, esto es 4, ¿o no? ¿Bien? Y entonces, este más, ¿a quién involucra? Busquen sus operandos antes. Cuando ven una operación, busquen sus operandos antes. ¿Bien? Operando izquierdo, el A. Operando derecho, el 4. Entonces, acá tienen que hacer la suma entre A y 4. Y A era menos 1, ¿verdad? Y entonces, la suma entre menos 1 y 4, ¿cuánto es? 3. ¿Este es el resultado? El resultado, decía el ejercicio. Calcular el valor de las expresiones. Bueno, el valor de estas expresiones para ese A y ese B es 3. Bien, vamos acá. ¿Qué notación tenemos? Como empezamos con operación, la única notación que comienza en operación es la notación prefija, porque era la que se obtenía con el recorrido en preorden, era la que visitaba las raíces primeros. Entonces, notación prefija. Cuando tienen notación prefija, para leer esto, miren de derecha a izquierda, buscando esos bloques. Hagan de cuenta que los bloques que yo ahí encierro, encierran a cada operación y sus operando. Lo que pasa es que hay bloques que son combinados, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer esto. Operación, operación, operando, operando. Acá tengo algo. Bien, acá tengo una potencia de base A y de exponente 2. Bien, ahí ya tengo algo. ¿Cuánto valía A? ¿Era menos 1?
Menos 1. Bien, y entonces aquí tenían una potencia de base menos 1 y exponente 2. ¿Y cuánto es eso? medio. No, menos 1 al cuadrado. Estás pensando como que vos tenés la base 2 y el exponente menos 1. Es al revés. Base menos 1 y exponente 2. 1. 1. Bien. Sigo analizando los demás bloques, buscando operación. Operación, operando, operando. Acá tengo otra cosa. Bien, ahí tengo de las operaciones básicas, que no son combinadas, sino que ya utilizan valores de constante y hay que resolver. División entre B y 2. ¿Y cuánto era B? 8. Y entonces aquí tengo la división que tiene. Hijo izquierdo, 8. Hijo derecho, 2. Así que aquí tendrían ustedes, como si fuera una fracción, de numerador 8. Denominador 2. Acá tienen un 8 dividido en 2. O sea, 4. Bien. Vuelvo a mirar, chicos, vuelvo a mirar porque ahora lo que me queda en esta secuencia es como una secuencia simplificada. Tienen más 1 potencia 4a. ¿Me entienden? Porque lo que está en bloque ya se fue resuelto. Bien, entonces vuelvo a mirar. Operador, más, operador, operando el 1. Operador, operando el 4 y el a. Bien, acá tienen ya para resolver. Esta es una potencia 4 de base y a de exponente. Y a era menos 1. ¿Se acuerdan? A era menos 1. Entonces, acá tienen una potencia de base 4 y exponente menos 1. Y esto da un cuarto, ¿verdad? Un cuarto. Número fraccionario. Bien, y ahora tienen finalmente la suma entre el resultado de esos dos bloques. ¿Ven que no le ha quedado nada suelto? Bien, entonces acá, digamos, tiene que ser, la cantidad de símbolos que hay tiene que ser exacta, ¿sí? No le puede ni faltar ni sobrar ningún término. La suma es entre 1 y un cuarto. Bien, y eso es 5 cuartos. Bien, perfecto. Bueno, está siendo grabada la clase, así que ya después les paso. Bueno, chicos, los espero en consulta. Estoy segura que esto, especialmente para los que no han visto el video anterior, estoy segura que van a tener muchas dudas. Pero por favor, los que no han visto el video lo ven, se ponen al día. Ven el video anterior y vuelven a ver este. ¿Ah? Lo que pasa es que ustedes han visto, no son tantos los conceptos nuevos que aparecieron en los dos videos. Lo que pasa es que es lerdo de explicar. ¿Bien? Así que nos vemos. Aquí detengo.